en el capítulo 4 del Génesis. Caín y Abel. Este capítulo 4 del Génesis tiene una relación muy estrecha, muy íntima con el que acabamos de estudiar, o sea, con el capítulo 3. En el capítulo 3, nosotros analizamos el principio o el comienzo del pecado. En este capítulo tenemos el progreso del pecado y sus frutos. O sea, vamos a ver cómo en el capítulo 4 el pecado comienza a multiplicarse y vamos a ver cómo el pecado produce frutos de muerte. En el capítulo 3 vimos el pecado en un individuo, en Adán y en su esposa Eva. Bueno, aquí vemos el pecado ya en una familia entera. Como la lepra, la Biblia nos enseña que el pecado contamina, se multiplica y acaba con la persona. Se propaga con una velocidad más grande que el SIDA y el pecado acaba llevando a la persona a su propia autodestrucción. En el capítulo 3, el pecado fue contra Dios. En el capítulo 4, el pecado es el hombre contra el hombre. Este mismo orden vamos a ver en esta noche que ha sido durante toda la historia y la misma enemistad profetizada en Génesis 3:15, vamos a ver en este capítulo que ahora la mala simiente es Caín, la buena simiente es Abel. Y vemos también en este capítulo que existen muchos Génesis, o sea, orígenes. En el capítulo 4 del Génesis vamos a encontrar el primer caso de maternidad, el primer nacimiento, la primera familia, el primer homicidio, el primer martirio y muerte humana, el principio de las religiones y el comienzo y el desarrollo de todas las civilizaciones. Qué maravilloso que así como hemos visto el principio y la fundación del matrimonio en el capítulo 2, el principio del pecado en el capítulo 3, vemos que el libro del Génesis continúa con los orígenes desde el principio de todos los tiempos. Vamos pues a leer en el capítulo 4 del Génesis el comienzo de la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, Eva dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue y aconteció andando el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a analizar el versículo 1, y quiero darles algunas palabras en su original hebreo, que van a ser muy importantes en nuestro estudio, y vamos a comenzar con la palabra Adán. La palabra Adán viene de la palabra hebrea Adam, pero con M. Y esto significa literalmente el hombre en todo su sentido genérico. O sea que cuando nosotros decimos Adán, la palabra en el hebreo involucra a hombres y a mujeres. Está hablando en todo su sentido genérico y la traducción griega de esta palabra es la palabra antropos, de donde tenemos la palabra antropólogo o antropología. Y cuando hablamos nosotros de la antropología, estamos hablando ¿de qué? Del estudio del hombre. Pero ahí se inmiscuye tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Entonces, en la Biblia, la palabra Adán se tradujo muchas veces también como gente. Cuando hablamos de la gente, nos estamos refiriendo a hombres y a mujeres. Vemos también otra palabra aquí en el versículo 4, muy importante, que dice así, conoció Adán a su mujer. ¿Qué significa eso de que la conoció, que se la presentaron? No, porque en el capítulo 3 ya la conocía, tanto que lo arrastró al pecado. Bueno, esta palabra conoció es la palabra hebrea yada, con Y, Y-A-D-A, yada. Y esta palabra
en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, indica la relación más íntima entre un hombre y una mujer en su vida sexual. Vuelvo a repetir, la palabra yada, o cuando ustedes ven en la Biblia, conoció José a María, nos está hablando de una íntima relación en el aspecto físico, en el aspecto sexual. Vamos a ver en Mateo 1:25 esta misma palabra en el griego, y vean ustedes que tiene el mismo significado desde el comienzo de la Biblia. Mateo 1:25. Y dice así, pero no, ¿qué cosa? Ahí está, no la conoció, o sea, no estamos hablando de que, ¿cómo estás, María? No, ellos ya se conocían. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo nos habla que José y María tuvieron relaciones sexuales normales. Pero este versículo nos dice que sus relaciones comenzaron después del nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús fue virginal. José no tuvo nada que ver. Y la palabra hasta nos muestra que después de que nació Jesús, entonces comenzaron a tener una vida sexual normal. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales es algo maravilloso dentro del matrimonio. Dice en 1 Corintios 7 que cada hombre tenga a su mujer y que los dos cumplan con el deber conyugal. Vamos a ver otra palabra también, regresamos a Génesis, y es la palabra Caín. Los etimólogos, sobre todo en el área del hebreo, están discrepando en cuanto a la traducción, porque es la palabra Caín en el hebreo, con Q, Q-A-Y-I-N. Y esta palabra tiene dos significados en el original hebreo. Una es lamento y la otra es posesión. Vean ustedes la divergencia entre estas dos palabras, pero es importante que nosotros mantengamos esto, porque cuando veamos la historia de Caín, vamos a ver que cada nombre en la Biblia, cada nombre tiene que tener un significado en relación con el carácter de la persona. Cada nombre en la Biblia nos está hablando del carácter de la persona. Y en último lugar, la palabra Abel. La palabra Abel es la palabra Ebel, con H, Ebel en el hebreo. Y esta palabra se tradujo en el libro de Eclesiastés, vanidad. Entonces la palabra Abel significa vanidad, no vanidoso, vanidad, vacío, sin propósito ni significado. Esta palabra, vuelvo a repetir, es la palabra que Eva le pone a su hijo cuando ella cree, vamos a ver ahora, Eva cree que Caín, vamos a ver que es el primero que nació, es la promesa de la simiente de 3:15. Y le pone a ella el nombre de Caín, y a Abel le pone Abel porque dice, no, este no, el bueno, el premiado es este. De ahí viene la simiente. Lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, quiero mostrarles a ustedes, antes de comenzar a penetrar en este pasaje, que el nacimiento de estos dos niños, escuchen muy bien, nos ilustra el método que Dios ha escogido para traer seres humanos a este mundo. Dios usa 4 métodos para traer almas al mundo. Apúntenlas, por favor, es muy importante. 4 formas en que seres humanos han nacido en este mundo. Vean ustedes, en primer lugar, Adán, sin padre ni madre. 2, Eva, nada más con padre, no tuvo madre. 3, Cristo, nació sin padre. Y los demás seres humanos, con padre y con madre. ¿Ya se dieron cuenta? 4 formas en que la Biblia nos muestra que Dios ha traído criaturas. Número 1, Adán no tuvo ni papá ni mamá. Soy más bonito así, ¿verdad? 2, Eva nació sin una mamá. Eva. 3, Cristo nació sin un papá. Y todos nosotros nacemos con papá y con mamá. Entonces, el nacimiento de estos dos niños nos ilustra los 4 métodos en la forma en que Dios trae seres humanos a este mundo. Notemos en primer lugar en nuestro estudio del capítulo 4 las palabras de Eva. Dice el versículo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo,
Ven ustedes las primeras palabras de Eva cuando nace la primera familia. Dice así: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Estas palabras nos revelan algo. Adán y Eva fueron salvos. Adán y Eva, después del pecado, se arrepintieron. Adán y Eva están ahorita en el cielo, aunque no te guste. Y aunque ellos hayan sido los que comenzaron con todo este relajo, Adán y Eva, la Biblia nos muestra bien claramente con este pasaje y otros más, de que Eva creyó la promesa de Génesis 3:15. Porque ella está diciendo que por voluntad de Dios, este niño estaba naciendo. Y esto nos habla que ella sabía que Caín posiblemente era el descendiente de la promesa y que su nacimiento, escúcheme muy bien, estaba relacionado con los propósitos divinos de Dios. Ella sabía que el nacimiento de su hijo estaba relacionado con la promesa de Dios en Génesis 3:15. En segundo lugar, vemos en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí tenemos los dos primeros oficios que todo ser humano ha conocido en este mundo. El primer trabajo que ha habido en este mundo ha sido el pastor de ovejas. Y en segundo lugar, los labradores o los granjeros, como le llaman. Ahora dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta palabra, andando el tiempo, nos muestra dos cosas. Y aprendemos las dos lecciones más importantes para toda la humanidad en estas palabras que encontramos en el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová. Nos muestran, en primer lugar, que el hombre tiene que adorar combinando el trabajo. Nos muestra claramente que la palabra adorar, tanto en el hebreo como en el griego, significa postrarse delante de Dios. Eso es lo que significa adorar. Adorar significa llegar e inclinar. Los que no conocen a Dios se inclinan ante Buda, ante Mahoma, ante el cielo, ante los santos, ante hombres, pero cualquier persona que venga y reconozca en su corazón a una deidad enfrente de él, está adorando. Aquí encontramos nosotros entonces que la palabra adorar no es recibir, es dar. Qué tristeza que los domingos la gente vaya, todos vamos, ¿a qué? Adorar. Es el servicio o el culto, como le llaman. Pero cuando vamos el domingo vamos a adorar. Y la gente va y dice, bueno, si hay bonitas chavas me quedo. Otros van a ligar. Otros van a ver si hay bonita música. Y todos van a esperar recibir cuando vamos a dar. Cuando yo voy al servicio el domingo, yo voy con un corazón dispuesto a buscar alguna persona en ese domingo que necesite de mí. A buscar a algún desconsolado, a algún atribulado, a poder ayudar a alguien, a comunicar mis dones, a contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y no importa qué predicador sea, mientras predique la palabra, Dios te habla a través de cualquier predicador. Cualquier pastor que abra la Biblia y que te predique el domingo con la Biblia, te está hablando Dios. Si tú vas con tu corazón dispuesto a oír lo que Dios te dice. Todos los predicadores tienen un mensaje a nuestro corazón. Vemos entonces aquí en primer lugar que el ser humano fue creado con un propósito específico. No era el propósito específico ser labradores, ser ingenieros, ser doctores, tener premios Nobel, etcétera, etcétera. El principal propósito por el cual Dios nos creó fue para adorar. Para reconocer que hay un Dios en el cielo y en la tierra, que su poder y su deidad se hacen manifiestos, y que todo ser humano es inexcusable al ver la creación tan perfecta de este universo, y que el ser humano tiene que hincar su rodilla delante de Jesús. Porque Él es el Señor y Él es el Salvador. Entonces fuimos creados para eso. Ahora, en segundo lugar viene el trabajo. Pero no queramos poner primero el trabajo y hacer de nuestra vida
una máquina de trabajar y convertirnos en animales y en burros, porque no somos animales ni burros, pero muchos, como no conocen a Cristo ni el propósito específico por el cual nacieron, se dedican a hacer dinero y dinero y dinero y trabajan de 8 de la noche a 10 de la noche y amontonan y amontonan y amontonan y de repente desaparece todo aquello que juntaron sin haber descubierto el propósito por el cual fueron creados. Hace una semana que regresaron los jóvenes de Cabo San Lucas, mi hijo Alan tenía una historia que contarme y me dijo, fíjate papá que en Cabo San Lucas llegó un muchacho que recibió una herencia en San Diego de más de $20 millones. Muchacho joven, y entonces ahí en Cabo San Lucas se mandó a hacer una casa de $500,000. Imagínense qué casa. Entonces ya que acabó su casa preciosa con mármoles y colchones persas y quién sé qué tantas cosas, ya que acabó la cosa, estaba con toda su familia, etcétera, etcétera, y dijo, ahora sí, ya he llegado a la culminación de mi vida. De aquí en adelante me voy a dedicar a la dolce vita, a disfrutar de la vida. Hermanos, el próximo día que él entró a su casa, o sea, el primer día que él entraba a su casa para dormir con su familia, cayó muerto de un ataque al corazón, de 28 años de edad. Oyó una voz que le dijo, eres un necio, esta noche he venido a pedir tu alma. Vemos entonces que la gente cree, como esta historia de la Biblia, que es una analogía perfecta con este caso de la vida real, que no importa lo que tú tengas, si tú no tienes la bendición de Dios, tú no disfrutas $50 millones. Es lo que Cristo quería decir en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo más que la comida, hay algo más que los bisteces, hay algo más que los viajes, hay algo más que va más allá de todo lo material. Fuimos creados para adorar, hermanos, entendámoslo, y hasta que no estemos en esa comunión íntima a través del Espíritu de Dios con Jesucristo y con el Padre, nunca podremos descubrir realmente para qué vivimos. En segundo lugar encontramos, en este pasaje, que es el principio de todas las cosas, escúcheme muy bien. Ya que vimos que aprendemos en primer lugar que primero la adoración y después el trabajo, encontramos en segundo lugar que nuestra actitud del corazón determinará nuestro destino eterno. En la forma en que tú te acerques a adorar es lo que va a determinar en dónde pasarás la eternidad. Vean ustedes que hay dos maneras de acercarnos a adorar. La primera forma en que el ser humano se acerca, vamos a suponer que aquí sea Dios, la primera forma en que el ser humano se acerca a Dios es por sus propios medios. El hombre, como no conoce la Biblia, el hombre sabe que hay algo ante el cual ir el domingo, ya sea a la misa, musulmanes, budistas, alguien, pero el hombre tiene eso en su corazón de inclinarse ante una deidad, pero el hombre adora lo que no sabe. Sabe que hay que adorar, pero adoran lo que no saben. Entonces, ven ustedes en Romanos capítulo 10, versículos 2 al 3, lo que el apóstol Pablo escribe respecto a las personas religiosas, las personas que adoran sin conocer a quién están adorando realmente. Romanos 10, del 2 al 3, dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí lo tienen, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia es la palabra gnosis, que es la palabra conocimiento. O sea, tienen un celo, pero sin saber realmente por qué lo tienen. Se llama fanatismo. Eso es el fanatismo. Cuando sigues algo sin conocer lo que estás siguiendo. Cuando tú platiques con un católico, con un musulmán, con una persona religiosa, etcétera, etcétera, y le digas, ¿a qué religión pertenece usted? Bueno, a fulana de tal. ¿Y de qué se trata su religión? Miren ustedes, el 95% de la gente no sabe lo que es la misa. Pruébalo con cualquier amigo católico que tú tengas. Pregúntale qué es la misa. Yo te lo garantizo que no sabe lo que es la misa. Adoran sin saber. Tienen celo y dicen que es mi religión y no saben ni siquiera cuáles son los fundamentos de su religión. Eso se llama fanatismo. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios. Vean ustedes que la ignorancia es voluntaria. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad?
O sea, hay gente que sabe que aquí está la verdad. Y dice, esto es como debe ser. O sea, conforme a mi manera. Ven ustedes en Juan capítulo 4, el mismo caso, cuando Jesucristo vino al mundo. Juan 4 del 22 al 24. Es el encuentro entre la samaritana y el Señor Jesús. Y le dice el Señor Jesús, Juan 4, 22 al 24, le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, vosotros adoráis, ¿qué dice? Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le ¿qué? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cristo, entre los muchos ministerios que nos vino a traer a la tierra, Jesús nos vino a enseñar cómo adorar. El hombre estaba sumergido en los tiempos de Cristo en dos mundos, entre los filósofos y entre los religiosos. Era la cuna del Renacimiento y era la cuna de la filosofía en los tiempos de Jesucristo, cuando los famosos discípulos de Zenón, los estoicos y los epicúreos, buscaban la razón y el placer como el único propósito para la vida. Entonces estaban los griegos a través de la verdad y el razonamiento, y estaban los fariseos, diezmaban, religiosos, incienso, veladoras, siguiendo una corriente que no sabían por qué la seguían, de la boca para afuera. Jesús viene y nos dice, yo vengo en representación del Padre, y uno de los principales propósitos para vivir entre ustedes es enseñarlos cómo deben acercarse a Dios. Vemos nosotros en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que Salomón escribió, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que creen que están en un camino, pero nunca han checado el boleto a dónde los va a llevar el tren. Vuelvo a repetir, hay personas que se suben a un tren sin checar a dónde los lleva. Todos los que siguieron a Jim Jones, la gran secta que acabaron en la Guyana, fueron personas que compraron boleto al infierno. Y nunca se preocuparon en ver qué dice el boleto, a dónde me va a llevar. ¿Cómo es posible que yo me pueda subir al metro sin saber ni siquiera dónde va el metro? Es que ahí va toda la gente, pues como el borras, órale pues con la borregada. Y así es el mundo. Nunca la mayoría ha probado tener razón. Siempre ha sido la minoría los que cambian el mundo. Es como la película esa o la ilustración. Vean ustedes las manadas salvajes de búfalos, de caballos. Cuando comienzan 2 o 3, comienza una estampida. Y de repente está un caballo así pasando y ve pasar a 100, pues me les uno. Y no saben que van todos a la barranca. Y el líder se los llevó a todos a la barranca. Corrieron porque los demás corrían. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros checamos en este libro si es o no es verdad lo que nos están enseñando. Checa tu boleto de tu religión antes de que creas que puede llevarte al cielo, porque te puede llevar a otro lugar que tú no puedes jamás imaginarte. Ahora vemos nosotros que Caín era más culpable, porque Adán y Eva le habían inculcado a Caín y Abel cuál era el camino para acercarse a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 3:21? En Génesis 3:21 vemos predicado el primer evangelio en símbolos. ¿Y de qué forma tan maravillosa se ilustra en Génesis 3:21 que el camino a Dios es a través del derramamiento de sangre? Número 1, a través de la muerte de un inocente. Y número 3, es Dios el que toma la iniciativa. Fue Dios el que los vistió. Los trapos de higuera que se pusieron a Adán y Eva, Dios lo desecha. Dios maldice cualquier religión que el hombre quiera usar a través de sus propios medios, de su propia imaginación que no tenga su origen en la Biblia. Entonces, Caín era más culpable porque Caín sabía cómo adorar a Dios. Cuando la gente conoce el camino a la vida eterna, y cuando la gente ha sido expuesta a un estudio, nada más basta un estudio que tú vengas, para que participes de la iluminación del Espíritu Santo, es más grande su condenación. Nosotros vemos en Hebreos 6 que dice el apóstol Pablo, hablando de los apóstatas, que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial,
participaron de los poderes venideros. Y estas personas, dice Pablo, es imposible que sean renovadas para arrepentimiento. Los arminianos usan este pasaje para demostrar que se puede perder la salvación. Un momentito, continúa leyendo y te vas a dar cuenta que Pablo usa dos artículos determinados. Usa aquellos y usa pero nosotros. Dice aquellos que fueron eliminados, o sea, aquellos que formaron parte de la iglesia, aquellos que son seguidores de Judas, que van a la iglesia, van a las reuniones de oración, etcétera, etcétera, y acaban apostatando, acaban retirándose, diciendo, no es cierto, no es Cristo, después ya no se puede arrepentir. ¿Saben por qué? Porque ya no hay otro mensaje que presentarles. Ya no pueden ser renovados para el arrepentimiento. Dice en Hebreos 10, han pisoteado la sangre de Cristo. Se llama el pecado y la blasfemia contra el Espíritu. El cristiano no puede pecar contra el Espíritu Santo. Este pasaje nos describe entonces a aquellos de ustedes que han sido iluminados, que saben que la Biblia, que saben que en Cristo, y comienzan a ver que realmente es verdad, y sin embargo rechazan la luz, y entonces en ese momento Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Muy bien, ya conociste la luz, voluntariamente la rechazaste, ahora yo te empujo para que te hundas más rápido. Esta es la condenación, dijo Jesús, que la luz vino al mundo. Hay personas como los budistas, los musulmanes, que nunca han visto la luz, o sí, no la han visto. Entonces, el mundo está dividido en tres personas. En primer lugar es el grupo que nunca ha visto la luz, que nunca ha oído la Biblia, que nunca hubo de Cristo, y así se murieron. ¿Cómo juzgar a Dios? Romanos 2, por la conciencia de sus corazones. Sus secretos pertenecen a Dios, Él los va a juzgar. Y después quedan dos grupos más, los iluminados, o sea, aquellos que conocieron y rechazaron, y aquellos que conocieron y dieron fruto. ¿Qué condenación tan grande será para todos apóstatas que pisotearon la sangre de Cristo y sabían que Él era la salvación, y deliberadamente y voluntariamente y con pleno conocimiento de conciencia prefirieron seguir los propios deseos perversos y engañosos de su propio corazón? Nosotros encontramos entonces claramente que Dios nos dice la forma de acercarnos a Él. Cualquier persona que quiera acercarse a Dios por cualquier otro camino está bajo maldición. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y Jesús se hace por nosotros maldición, se separa de Dios, y ahora Dios establece claramente que la forma de acercarse a Él es a través de la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no entiendo, no tienes que entender, tienes que obedecer. Estamos en la guerra, somos soldados, viene la orden general, aquí comienza la batalla por todos lados, y viene un telegrama, Armando, váyase al estado de Toluca, y se levanta ahí un soldadito. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no entiendo. Cállese la boca y póngase a caminar al estado de Toluca, allá averigua. Pero ¿bajo qué autoridad? Bajo la autoridad del general. Y si usted no obedece, usted es ejecutado en corte marcial. Cuando usted llega a Toluca, el general le puede explicar por qué, pero en guerra los generales no tienen que dar explicaciones a los soldados. ¿Por qué le quieres tú entonces pedir muchas veces explicaciones a Dios, cuando Dios prueba más que cualquier cosa nuestra obediencia? Es Dios, híncate y ríndele adoración. Vemos nosotros en Levítico capítulo 17, que desde que se establecieron las ofrendas levíticas, las leyes ceremoniales, Dios insiste a través del Espíritu Santo la forma de la adoración. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué miles de tribus salvajes, miles de civilizaciones hicieron y hacen pactos de sangre? Los aztecas, hay un debate entre el doctor Arnaiz Cifreg, un gran historiador, y otra señora Guzmán, historiadores de México, en que sí los aztecas ofrecían o no ofrecían sacrificios a Dios. La señora Guzmán, leí uno de sus libros, decía que ella lo afirmaba porque los altares de los aztecas tenían unos canales donde era lógico que ahí acostaban a la víctima, al hombre o a la mujer, lo que fuera, y la sangre corría exactamente como en el propiciatorio y era derramada y ofrecían a los dioses. ¿Quién puso o por qué todas las tribus aztecas, jíbaros en el Brasil, derraman sangre para tratar de agradar a los dioses? Vean cómo el hombre lleva en la conciencia de qué forma la vida del hombre
puede hacer expiación por el mismo hombre a través del derramamiento de sangre. Ahora nosotros encontramos también que el Nuevo Testamento nos enseña por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. Hebreos 11, versículo 4 y versículo 6. Fíjense ustedes que tenemos que leer todo Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Crónicas, Amós, Santiago, Ezequiel, hasta llegar a Hebreos, para descubrir por qué Dios rechazó a Caín. Dice Hebreos 11, versículo 4. Por la fe Abel. Vean ustedes la palabra fe desde el principio de la humanidad. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Quiero que vean que no nos dice la Biblia que Caín era mejor que Abel. No dice, y por ser mejor Abel, Dios lo aceptó. No, la diferencia entre los dos hermanos, lo que determinó su destino eterno, lo que pudo decidir realmente quién era y quién no era la forma en que se acercaron a Dios. La ofrenda que Abel traía a Dios era la que Dios había mandado. La ofrenda que Caín le traía a Dios era lo que él creía ante sus propios ojos que era lo mejor. Caín fue el padre de todas las religiones. ¿Qué es la religión? ¿Qué son las religiones? Son sistemas organizados por el ser humano con un solo propósito, acercarse a un Dios no, artículo determinado, el Dios, artículo indeterminado, un Dios, no el Dios verdadero, sino un Dios que no saben que existe, pero no saben cómo acercarse, y a través de su religión se quieren acercar a Él por dos maneras, por sus sacrificios humanos o por medio de sus buenas obras. No me importa la religión que tengas, si tú no te estás acercando a Dios independientemente e individualmente en la forma que Él te lo manda, tú y toda tu religión se van a podrir en el infierno. Va a haber millones de católicos en el infierno, millones de protestantes en el infierno, millones de testigos de Jehová en el infierno que no crean en el infierno. ¿Por qué? Porque lo que determina entrar al cielo no es mi religión, ni mis ritos, ni mis sacrificios, ni mis mandas, ni mis bienes primero, sino la actitud en la que yo vengo a Dios todos los días a acercarme en comunión con Él, en espíritu y en verdad. Vemos pues que queda bien claro desde el principio de la Biblia, el principio. La manera que el hombre pecador debe acercarse al Dios Todopoderoso. Quiero que noten, antes de pasar más adelante, de qué forma progresiva va el sacrificio o el derramamiento de sangre creciendo en la Biblia hasta llegar al Cordero que quita el pecado del mundo. Fíjense ustedes, al principio de la Biblia, un Cordero salva a un hombre. Abel fue salvado por el simple hecho de acercarse a Dios como Dios le mandó a acercarse. Después en Éxodo 12, versículo 21 al 23, vamos a Éxodo 12, vemos que aquí ya no es un hombre, es una familia. Vean cómo crece. Aquí ya es la familia entera. Éxodo 12, del 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras, ¿qué? Ahora aquí ya está involucrada la familia entera. Vamos a ver por qué dicen Hechos, serás salvo tú y toda tu casa. Sí, ellos se convierten, desde luego, ¿verdad? Vamos a ver aquí desde Éxodo cómo funciona esto. Júntenlo por familias y sacrifiquen la Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea, ¿qué cosa? Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. En aquel tiempo, cuando los judíos se escondieron y ya estaban listos para abandonar Egipto, por primera vez en la Biblia se sacrifica la Pascua. ¿Qué cosa es la Pascua? Es la redención a través de la sangre de un cordero.
¿Cómo salieron los judíos de Egipto? Número uno, a través de la sangre. Después con el poder de las plagas. Y con el poder de Dios abriendo el mar rojo con milagros. Y una vez que los egipcios salieron así, ahí en el desierto murmuraron contra Dios. Después, repito, primero un cordero salvo un hombre, después una familia, después toda la nación. Entraba el sacerdote al altar, estaba el tabernáculo, y todos los que se acercaban en el atrio eran perdonados de sus pecados. La misa es la repetición de los ceremoniales levíticos del Antiguo Testamento. Que la misa es de acuerdo al Segundo Concilio de Trento. La misa es el sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Cuando el Padre dice, introigo al altar de Dei, adium qualifica juventutem meam en latín, levanta el cuerpo de Cristo de acuerdo a ellos, y por un milagro que Él tiene, convierte en eso en el pan y la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, en la transubstanciación. En ese momento, todos los que están en la misa, aunque estén hasta atrás así parados, son perdonados de sus pecados. Adoran lo que no saben. Ahora ya no se necesita que un hombre esté matando a Cristo cada domingo. Ahora cuando Cristo murió y extendió sus brazos, se rasgó el templo de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, indicándonos que era Dios el que lo rasgaba de arriba hacia abajo. Era Dios el que nos abría el camino. Y ahora a través de esa sangre, dice en Hebreos 10, entramos a la presencia del mismo Padre, sin cura, sin nadie, sin sacerdotes, sin hombres, sin ángeles, sin serafines, sin cardenales. Ahora es la sangre de Cristo la que nos ha abierto el camino, y ahora podemos presentarnos delante de Él, porque Él murió colgado en esa cruz. Ya no necesito intermediario, ya no necesito un hombre, ya no necesito un sacerdote ofrecer un sacrificio. Ahora yo puedo entrar con mi Señor y ofrecerle mi sacrificio de una ofrenda viva de mi cuerpo, y Dios me acepta por la sangre de su Hijo Jesucristo. Vamos ahora a acabar y les voy a mostrar a ustedes tres cosas en relación a la adoración de Caín y Abel. Vean qué cosa tan interesante. Tres cosas. Regresamos a Génesis 4. Y observen ustedes tres cosas que corren por toda la Biblia en estos tres primeros versículos. En primer lugar, quiero que noten ustedes en el versículo 3, que dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿a dónde? ¿A dónde? Quiero que noten, en primer lugar, que había un lugar para el sacrificio. No dice, aconteció que Caín ofreció, no dice, trajo. Está implicando que había un lugar donde debería de sacrificarse. Ahora vean ustedes que este lugar particular, Dios también había dicho, no solamente que trajeran ofrenda, sino que la trajeran a un lugar en particular. No digo, pues allá debajo, no, Él había establecido un lugar y ahí la trajeron. La palabra trajo nos implica que había un lugar en particular. Esta enseñanza, vean ustedes en Levítico 16, cómo también Dios les dice a los judíos el lugar donde deberían de traer los sacrificios. Levítico capítulo 17, versículos del 1 al 6. ¡Qué armonía tan preciosa de la Biblia! Levítico 17, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no, ¿qué cosa? Ahí está la misma palabra hebrea de Génesis 4:3, y no lo trajere. ¿A dónde?
a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campamento, para que los traigan, por segunda vez se repite, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo por tercera vez, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Los judíos tenían que meterse algo en la cabeza. El tabernáculo era un rectángulo, y en la puerta encontramos que ahí los estaba esperando el sacerdote, inmediatamente venía el sacrificio, inmediatamente después venía el lavatorio, el lugar santo, el lugar santísimo. Toda la gente tenía que entender eso. No podían hacer lo que les diera la gana en relación a la adoración de Dios. Toda la adoración de Dios era perfectamente bien cronometrada, perfectamente bien diseñada. Era Dios el que lo establecía, y nadie podía matar un chivo y decirle al sacerdote, no, pues ya lo maté yo por ahí en el campo. Y ya, no, tenían que traer a la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si tú no estás adorando donde Dios ha dicho que adores, tu sacrificio es a los demonios. Y encontramos nosotros en el Nuevo Testamento que también Dios estableció un lugar, y dicen los evangelios, en el monte Gólgota, el lugar de la calavera. No murió Cristo dentro de Jerusalén, no murió en Egipto, no lo crucificaron en Samaria. Dios tenía un lugar, un monte, donde esa cruz se convertiría en una redención, en una fuente de sangre que podría derramarse para todo aquel que creyere. Encontramos pues que el hombre solamente puede encontrar perdón de pecados en un lugar nada más, en la cruz del Calvario. Fuera de la cruz, no hay redención de pecados. Regresamos a Génesis 4. En segundo lugar encontramos también que no solamente había un lugar, sino que había también un tiempo. Había también un tiempo, dice el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo. La frase andando el tiempo, en el original hebreo, tiene un significado tremendo, y significa al fin del tiempo. La pregunta es, ¿al fin de qué tiempo? Bueno, en Génesis 2, Dios dijo, en el capítulo 2, que había un día, el cual sería diferente de los otros 6 días. Y Él le llamó el Shabbat, que significa el sábado, cuya traducción literaria es día de descanso. Entonces, había también un tiempo, un día en que ese sacrificio tenía que ser traído. El Dios que había establecido la oración, establecía también el día de la oración. Vamos a compararlo con el Nuevo Testamento en Gálatas 4:4. ¿De qué manera el tiempo es importante para Dios? Gálatas 4:4. Esto es increíble. Los detalles de Dios no pueden pasar desapercibidos por el estudioso de las Escrituras. Dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino, ¿qué cosa? Quiero que noten en este versículo que la venida de Cristo fue en el día, en la hora, en el mes y en el año de Dios. Dios tenía un día especial. Cuando Jesucristo vino al mundo, era el tiempo más perfecto para que el Mesías naciera. En ese tiempo era cuando Dios quería que naciera Cristo. ¿Por qué Cristo nació hace 2000 años?
por la simple y sencilla razón que después de la dominación de los romanos vinieron los griegos, comenzó Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Los romanos adquirieron la cultura helénica, y en el mundo que nació Cristo era el momento más oportuno para la propagación del Evangelio. Porque había el idioma griego, los romanos fueron famosos por las carreteras que abrieron por toda Europa, Asia y el África, y en ese momento específico era cuando el Mesías debería nacer. Dios tenía una razón para que naciera. En él, dice, cumplimiento, cuando se cumpliera el tiempo, nacería el Mesías prometido. Ahora quiero que vean ustedes en Hebreos capítulo 4, que para nosotros también hay un tiempo. Y abran los oídos, es el tiempo de Dios, no tu tiempo. Hebreos capítulo 4. Bueno, vamos a leer primero el capítulo 3 de Hebreos. Primero comenzamos con el 3. Y quiero que noten algo importantísimo. Muchos de ustedes, escúchame muy bien. ¿Cuántos de ustedes hoy fue la última vez que Dios les habló? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7 de Hebreos. Otra vez determina ¿qué? Hoy. Diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora ven ustedes en Proverbios capítulo 1, de qué manera el Espíritu Santo nos muestra que en el tiempo de Dios, cuando Él dice, no cuando tú crees, cuando tú quieres, es cuando debes recibir a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres, cuántas mujeres han dicho lo siguiente? Me voy a divertir, voy a gozar un poco de la vida y después me convierto. ¿No es verdad? ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a hacer primero unos cuantos millonzucos y entonces sirvo a Dios? Voy primero a arrastrar un ratito la cobija y después sirvo a Dios. Escúchenme muy bien. Dios sabe lo que tú estás pensando. Y esta advertencia tan solemne en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 28, nos dice lo que puede suceder. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Cuántos de ustedes van a ser como la generación de Noé? ¡Ja, ja, ja, Noé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, loco! Aquí está la cosa, vente aquí. La disco, hombre, mira las chelas, mira la cerveza, mira las muchachas ahorita. Y en eso comenzó a coger una gota, y otra gota, y otra gota, y hasta la borrachera se les bajó. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Y la puerta se cerró. Noé, ábrenos por favor. Y dice la Biblia, el tiempo de la salvación había pasado. No era cuando ellos creyeran, era cuando Dios les había llamado. El tiempo de Dios es el de Dios, no es el tuyo. Es cuando Él te llama, no es cuando tú quieres. Busquen a Jehová, dice en Isaías, mientras puede ser hallado. Y en último lugar encontramos en este relato de Caín y Abel, que no solamente había un lugar para donde Dios debía ser adorado, un tiempo donde Dios debería ser aceptado, sino que también existía un medio para poder acercarse a Él.
Vemos que el medio para acercarse a Dios no era, repito, sacrificios, peregrinaciones, irte de rodillas caminando. El medio nos muestra que era Jesucristo. El medio era un sacrificio. Sin ese sacrificio nadie podía acercarse a Dios. Entonces encontramos que la historia de los hijos de Adán y Eva habían sido instruidos por sus padres para que ellos entendieran tres cosas y se las enseñaran a sus hijos. Número uno, había un lugar donde Dios podía ser encontrado, en la cruz del Calvario. En la cruz Dios hizo la paz por todos nosotros. Número dos, había un tiempo para venir a Él. Cuando Dios te llama, no te endurezcas. Y número tres, los medios para acercarnos a Él eran como Dios lo había establecido y no como tú te quieras acercar. Bueno, papá, yo también creo en Dios. Bueno, mi vida, yo también creo en Dios. ¿En cuál Dios? También el diablo cree en Dios. O te acercas y te sujetas a la ley y a la justicia de Dios, o tú estás bajo condenación. Padre Santo, te damos gracias por la historia de Caín y Abel, porque es el principio de lo más importante del hombre. Aquí vemos en dos hermanos dividida toda la humanidad. Aquella humanidad que quiere acercarse a ti de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que su corazón les muestra, de acuerdo a lo que las tradiciones les han enseñado, de acuerdo a cómo les da la gana. Y encontramos también el otro ser humano, Abel, que se acercó como tú lo estableciste, en el lugar que tú indicaste, en el tiempo que tú indicaste y por los medios que tú estableciste. Esto nos muestra la fe. La fe es confiar en lo que tú nos has dicho. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes llorar, peregrinar, cruzar el Canal de la Mancha, llevar una cruz cargando por todo Peralvillo, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes no comer carne en la Cuaresma, pero todos tus sacrificios delante de un Dios santo son como trapos inmundos. Todas son cosas, sacrificios y tradiciones y religiones que no tienen su origen en la palabra. En esta noche Dios te ha traído para que tú comprendas que si Él es Dios, Él tiene que decirte cómo acercarte a Él. Él nos tiene que hablar y nos tiene que mostrar lo que le agrada y lo que no le agrada. En esta noche tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Dile, Padre Santo, perdóname porque había sido un ignorante. Había sido católico, testigo de Jehová, mormón, pero nunca había descubierto que realmente no es mi religión, no es mi organización, es la vida y la persona de tu Hijo Jesucristo la que determinará mi destino eterno. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus filosofías, de tu orgullo, de tu soberbia. Arrepiéntete de tu religiosidad. No seas un fariseo, una farisea. Ven a Jesús con un corazón contrito y humillado. En segundo lugar, tienes que creer que Él es el Cristo. Y que en ese lugar y en esa persona se encuentra tu destino eterno. Si tú mueres sin Cristo, no importa que tengas una religión, toda tu eternidad la pasarás en un infierno que arde con fuego y azufre. Lo creas o no lo creas, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte y el infierno de fuego, que nunca puede ser acabado, preparado para los incrédulos, los cobardes, los abominables, los fornicarios, los adúlteros, los borrachos, los maldicientes, los ladrones, todos aquellos que quisieron vivir y hundirse en el pecado. Y en tercer lugar, ¿qué tengo que hacer? Me preguntarás. Una cosa muy sencilla. Abre tu corazón en este momento. Dile estas palabras a Dios: Padre, me arrepiento de mis pecados.